digo, ¿cuándo en Argentina se va a discutir el tema pena de muerte? Es muy difícil, es muy sensible, te van a decir, bueno, pero con la justicia que tenemos, bueno, nivelemos hacia arriba. Eduardo Gerón, abogado penalista, fue juez de instrucción y lo tengo en línea. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Muy buenos días, Eduardo. ¿Se discute en Argentina o se discutió en algún momento la pena de muerte? Sí, claro, se discutió porque la pena de muerte existió en el país y de hecho, hasta que los últimos fusilados fueron en el año 1931, por lo menos por delitos comunes, que eran dos anarquistas que habían sido juzgados y condenados a pena de muerte. A ver, vamos a cortar y volver a la comunicación porque no se escucha bien y es muy muy interesante escucharte. Estoy hablando con el doctor Eduardo Gerón. A ver, hoy tenés con este caso cantidad de expresiones, es decir, ¿y la pena de muerte cuándo, Vero? Hoy existe en nuestro código la máxima que es la prisión perpetua. Y que no es perpetua. No existe, claro, no existe igual la cadena, el término cadena no existe. Está mal dicho, claro. Exacto. Es prisión perpetua, máximo 35 años. Esto es lo que dice el código, ¿sí? No, máximo 35 años. Hay una excepción en la Argentina y es el caso Robledo Puch, que también la semana que viene nos vamos a dedicar a hablar de Robledo Puch, porque puede haber novedades. Ahí retomamos con Eduardo Gerón. Eduardo, a ver si nos escuchamos mejor. Sí, sí. Ahora sí. Bueno, me decías, ¿en qué año tuviste fusilamiento acá por última vez, pena de muerte? Allá por el año 1931 fueron los últimos fusilamientos que hubo de Severino Di Giovanni y Paulino Scarpó, que eran dos anarquistas que fueron fusilados en la vieja penitenciaría de la calle Las Heras que había. Bueno, después de eso no se volvió a aplicar la pena de muerte. De hecho, el único que contemplaba la pena de muerte era el Código de Justicia Militar para los actos de guerra. Después quedó sin efecto y se dice que que no pueden retrotraerse las penas que ya no se aplican. O sea que ya la pena de muerte no podría de alguna manera volverse a aplicar, pero también es cierto que nunca se derogó. El hecho es que la pena de muerte no existe en los códigos argentinos, pero tampoco fue derogada. No hubo ninguna disposición que derogó la pena de muerte, cosa de que los tratados internacionales dicen que los países que derogaron la pena de muerte no la pueden volver a traer. En relación es un poco el debate que siempre se produjo sobre la pena de muerte. En relación a los códigos y hasta ese momento, un caso como el de Dupuy, donde estas dos personas, una siendo familiar directo, la madre de esta criaturita de apenas 5 años, ¿encuadraría en un análisis para llevar adelante la pena de muerte? Bueno, realmente lo que he escuchado de los especialistas, de los psiquiatras, es que estas mujeres no tendrían realmente solución, no podrían readaptarse nunca en la sociedad porque son dos personas que tienen desviaciones mentales ya absolutamente imposibles de ser corregidas, porque realmente cuando se analiza la actitud de estas mujeres que pidieron la entrega del chico, porque la pidieron de forma desmedida, a tal punto de agotar a la familia del padre, que era la que tenía la tenencia, agotarla, porque cada vez que iban hacían denuncias, causaban problemas, entonces finalmente lograron ganar por cansancio. Bueno, cuando lo tuvieron al chico, lo tuvieron para volcar su odio de género, para volcar su violencia, realmente algo, sinceramente, creo que pocas veces visto. ¿Es cierto? O sea que encuadraría o no. Y sí, porque una persona que no tiene posibilidad de reeducación, de resocialización, ¿cuál sería el motivo de que pueda estar de nuevo entre nosotros? ¿Por qué? Porque la pena de prisión perpetua que se le va a imponer a las dos, en virtud de lo que escuchamos del fallo del otro día, conlleva que eventualmente, en algún momento, puedan salir en libertad. ¿En qué momento? Bueno,
Respecto de la madre, el código dice que la prisión perpetua podrá a los 35 años salir en libertad, pero no quiere decir que es un derecho solamente y una obligación de la justicia dársela, no, es un derecho del juez dársela, es una posibilidad que en virtud de las condiciones que presente en ese momento la condenada, podrá o no dársele. Por ejemplo, el caso de Robledo Puch, como se decía, nunca lo pudo tener, a pesar de haber cumplido holgadamente las condiciones para hacerlo. Bueno, respecto de la otra mujer, respecto de la novia de la madre, es más complicado todavía, porque allí a ella tiene otro delito más, que es el abuso sexual, que no se le puso a la madre. Entonces, ¿qué dice la ley penal, el Código Penal? Que cuando hay dos delitos, es la sumatoria de penas, pero que podrá llegar a 50 años. O sea, cuando hay abuso sexual y homicidio agravado, como en este caso, y bueno, según el código eso ya no serían 35 años, sino que podrían ser 50. Por eso fui con este tema y te molestamos, Eduardo, porque lo que han hecho con esa criaturita, ese angelito absolutamente inocente e indefenso, tenés que pensar en este tipo de pena. Extrema, súper extrema, como ocurre en el mundo, es la pena de muerte. La verdad, algunos lo dicen, no, bueno, no es para tanto. Bueno, ponete en el lugar de estos padres, hablo del papá y del abuelo, en realidad, de la familia paterna, a ver qué harías. Realmente es una aberración este hecho, pero una aberración en las cuales leer los intercambios de chats solamente te hace helar la sangre, porque no se puede creer que haya tanta maldad. ¿Es posible que la mantengan juntas en prisión? Creo que sería negativo hacerlo. ¿Por qué? Porque juntas pueden llegar a ser peligrosas. Además hay una realidad también, peligrosa para ellas o para las otras procesadas. Bueno, para ella, problema de ella. El tema es para el resto, ¿no? Para el resto, tal cual. Además hay una cosa, por lo general, a veces se prefiere tener cerca a los presos de donde está su núcleo familiar para posibilitar las visitas, que no pierdan ese vínculo tan esencial, etc. Pero en este caso, que no tienen familias, no tienen absolutamente nada y han demostrado un desamor absoluto, pues pueden ser mandadas a donde sea, a cualquier lugar del país, y no tienen por qué estar juntas. Obviamente, creo que juntas, como lo dijo algún psiquiatra que escuché, creo que podrían ser de alguna manera peligrosas para el resto de las reclusas. Gracias, doctor Gerón, que tengas buen día, gracias. Un abrazo, muy buen día. Eduardo Gerón.